Hola a todos, todas. Vamos a realizar la última clase de recuperación para los fines de semana, recuperación número 8. Vamos a empezar desde la colchoneta, no vamos a usar más que la colchoneta y nuestro cuerpo. Puedes empezar apoyado o apoyada en las rodillas como estoy yo ahora, o sentarte en los talones, ¿no? Ok, desde aquí inspiras. Al expirar llevas una mano al frente y por debajo y la otra arriba y hacia el techo. Estiras, inspira en el centro, cambias, una vez más, ok, desde aquí inspiras y abres atrás, palma de las manos hacia el techo, estiras, hacia el suelo, perdón, estiras, adelantas, no hace falta entrelazar los dedos, simplemente curvas, de nuevo, adelante, una vez más, adelante, ok, estoy sudando porque vengo de otra clase. Nos levantamos, si estabas sentado o sentada, adelantas tu pierna derecha, baja las caderas, cuerpo hacia atrás y estiras el psoas elevando el brazo. Y mantienes. Ok, te vas atrás, esa misma pierna elevas la planta del pie, la rodilla un poquito flexionada, espalda lo más recta posible y dejas. Haces palanca y dejas inclinar un poco el tronco. Puedes apoyarte en el suelo si necesitas. Ok, despacio subes, cambias de pierna. Adelantas la izquierda, bajas caderas, brazo derecho arriba, estiras. Te vas atrás, igual, estiramos los isquios. Ok, vale, ahora vuelves, desde aquí te colocas en cuadrupedia y lo que haces es adelantas las manos extendiendo la columna y mantienes. Ahora juntas las rodillas y sujetas los talones con tus manos, lleva la frente hacia las rodillas, la barbilla hacia el ombligo y curvas la espalda. Ok, y ahora coloca las dos manos tu lado derecho, la espalda curva. Cambias, lado izquierdo. Ok, te vas al frente y te tumbas boca abajo. Despacio flexionas pierna izquierda. Recuerda que si necesitas subir la rodilla de esta forma para sujetar el empeine, no lo dudes. Rodillas juntas. Cadera un poquito hacia abajo y estiras cuádriceps. Despacio sueltas y cambias, igual con la otra. Despacio, sueltas, te tumbas del lado, la pierna que está en el suelo apoyada un poquito flexionada.
y el brazo que está en el suelo sirve de almohada. Desde aquí adelantas la pierna que está arriba y el brazo que está arriba lo llevas hacia arriba y hacia atrás y rotas la columna sin forzar, imaginando que el brazo que está extendido arriba y la pierna que está arriba están dibujando como una misma línea entre ellos. Ok, vuelves, te colocas boca arriba para girar al otro lado. Exactamente igual. La pierna que está en el suelo flexionada, el brazo que está en el suelo de almohada. Pierna que está arriba adelante, el brazo que está arriba, por arriba, hacia atrás y rotamos. Despacio, vuelves. Ok, te tumbas boca arriba. Ahora, una pierna apoyada en el suelo y la otra presionas hacia ti. Ahora, extiende la que estaba en el suelo y empujas un poquito la pierna hacia un lado, hacia el mismo lado, sin que bascule el sacro, sin que pase esto que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Sin que se levante el sacro. Ahora, vuelves y con esa misma pierna cruzas sobre la otra y presionas hacia ti para estirar el glúteo. Ahora el cruce más cerrado puede ser sujetando por detrás o una mano en cada rodilla, presiona hacia ti y estiras. Vale, despacio, apoya las dos. Ahora la otra pierna, presionas hacia ti, la pierna que está en el suelo se extiende, esta sin que se levante el sacro, presionas hacia un lado, flexiones de la cadera. Ahora apoyas la otra y estiramos, formando la figura del 4, estiramos glúteo. Ahora cruzas más, misma pierna, sujetas una mano en cada rodilla o por detrás y estiras. Vale, sueltas, te giras de nuevo boca abajo. De nuevo te levantas en cuadrupedia y extiendes la columna atrás. Ahora vas a rotar la zona cervical, tu mirada hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Vale, te levantas, vuelves a mirar el centro, vuelves a caer en esta posición o en esta posición, tú decides. Ahora, alguno de tus lados, vamos a poner que con tu brazo izquierdo sujetas la oreja derecha y estiras la mano contraria, la mano derecha la colocas por detrás y estiras. Ahora sujetas por detrás de la oreja y bajas un poquito la barbilla, espalda muy recta aquí. Cambias con el otro brazo, brazo derecho, oreja izquierda. Por detrás, bajas un poco la barbilla. Ahora vuelves, sujetas la nuca con las dos manos por detrás, espalda recta, barbilla hacia el ombligo, estiras. Puedes ladear un poquito hacia el lado izquierdo o el lado derecho, luego cambias. Ok, muy despacio vuelves, apoya las manos, los dedos de los pies
Dejas caer la cabeza, los brazos, relajas en esa posición. Barbilla hacia el ombligo. Y ahora muy despacio sube zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas. Ok, hecha la recuperación número 8 y última, y además una recuperación que es corta. Son estiramientos pasivos muy básicos que puedes hacer después de cualquier entrenamiento que hagas y tienes poco tiempo, pues con esto perfecto, ¿vale? Pues nada, besos, abrazos, nos vemos en la próxima. Adiós.